verdad es que produce una sensación tan curiosa escuchar a la gente hablar de la inevitable vuelta a la normalidad de la vida. Y yo, mira, estaba razonando ahora mismo en las redes sociales de que se creó un mantra, una oración repetida. El tema del cierre y del encierre y del quédate en casa, que nosotros nos encargamos, y de que cualquier idea de normalización parecería un pecado. Y de hecho nos tocó en algún momento tener ese rol, muchas veces aquí en el espacio, de que parecía que no le estábamos dando importancia porque sencillamente parece que hubo gente que se preparó como que para nunca volver a la vida prepandemia. Y me tocó ver incluso gente protestando que los delivery pudieran hacer su trabajo hasta las 11 de la noche, recuerdo. La gente que podía llevarle la comida, al menos de donde se prepara, lo cual a su vez le iba a crear condiciones de trabajo a gente que había perdido temporalmente su plaza de trabajo. Y yo siento que pasan tres cosas con eso. Y con el perdón de quien se siente ofendido por lo que voy a decir, porque al final es la forma que tengo de pensar y que me la han alimentado los hechos. Lo primero es que yo creo que hubo gente que le acomodó muy bien la pandemia porque el cheque nunca le dejó de llegar. Independientemente de que tuviesen cargas de esfuerzo similares o menores a las anteriores. Hubo gente que se acomodó a eso. Ya sea porque había un bono, porque no lo había, no lo sé. Y hubo gente que entendió, bueno, así es más cómodo, así está bien. Y como yo estoy en una nómina que nunca va a fallar, para adelante, que se mantenga así. Esa es la diferencia del Estado, el logro filantrópico, al que adoran la mayoría de los dominicanos, debo decir, incluyendo muchos intelectuales y comunicadores y demás, el eje de la vida de tantos dominicanos. Y por eso esa burocracia, aquí no hay forma de hacer un debate razonable de cómo disminuirlo a su tamaño justo, de cómo disminuirlo a su dimensión apropiada o que se parezca. Porque ese cheque nunca va a faltar. Y cuando gente acostumbrada a que su presencia en nómina no se ve alterada, ni siquiera por una desgracia del tamaño de la pandemia, es muy fácil, insisto, verse del lado de la prédica, muy de centro ciudad, muy de polígono central, muy de burbujita urbana, del quédate en casa infinito. El Estado respondió a la pandemia con una solución policial, militar, marcial. Y yo puedo entenderlo, porque tontos no somos, que así tenía que ser al menos al inicio. El problema viene cuando después solamente mantiene esa medida sin acompañarla de otras medidas que inteligentemente bien pudieron haber generado un menor costo económico y haber aprovechado la necesidad de comprar, trabajar y estudiar como mecanismos de educación para la pandemia, como lo hicieron otras naciones, porque no nos estamos inventando nada. A partir de esa inercia, y yo he insistido aquí, yo creo que mucha gente me ha escuchado decirlo, la política dominicana le sobra todo, menos creatividad. A la política dominicana le sobra todo, tienen todos los diplomas, toda la capacitación, toda la buena intención del mundo, menos la valentía de romper con la inercia de lo que siempre se hace. Eso es difícil. Eso es muy difícil en una nación como esta. Y la educación presenta, señores, un conflicto extraordinario. Los educadores, que me parece habría que empezar diciendo que debieron ser considerados siempre parte idónea, si se iba a hacer una categorización de los oficios y de los riesgos y de la famosa primera línea, evidentemente que los médicos, los profesores y una serie de servidores debían estar en esa primera línea. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿para qué rayos se le iba a considerar estar en primera línea? Para que su trabajo, al igual que los otros, volviera a niveles de normalidad. Otras naciones nunca cerraron, señores, incluyendo naciones que tenían una población más envejeciente que la nuestra, como pasó en diversas naciones de Europa. Y los cierres que ocurrieron fueron temporales. Aquí había comunicadores que tú lo veías ansioso. Cerró Francia de nuevo. Y cuando tú leías el cuerpo de la noticia,
de 101 distritos cerraban 15, a la semana siguiente volvían a abrir y volvían a la marcha. ¿Qué costo tiene para cada sector una decisión que se toma, una medida que se toma? El costo para muchos padres ha sido increíblemente alto. ¿Cómo modificó la vida de tanta gente la situación de que no puedo ahora tener esas horas, 6, 8, 5, no importa cuántas, donde yo tenía la certeza de que mis hijos, mi hijo, mi sobrino, quien sea que esté bajo mi tutela, tiene unas horas donde está bajo la seguridad de un profesor de las 4 paredes de un centro educativo público o privado, que me permite bajo esa situación entonces yo poder enfocarme en mis horas productivas y producir la riqueza que va a poner un plato de comida en esa mesa. Ah, no, aquí se demonizó cualquier rasgo que implicara la normalización de esos sectores. Ah, pero nadie nunca se metió con la banca. Sí, porque saben muy bien a qué pina no se acerca, a qué cambrón, como decía el diputado aquel. Saben muy bien con qué se meten y con qué no. Sin embargo, con la educación de los más humildes, miren qué curioso. Con eso sí tenemos un envalentonamiento para que nunca vuelva a normalizarse. Que, señores, lastima. ¿Usted quiere que los profesores dominicanos sean igual de bien pagos, capacitados y entrenados que los del primer mundo? Yo sería el primero que rompería una lanza. Es más, soy de los que creo en el modelo del voucher escolar. Que el día que eso ocurra, los profesores dominicanos van a dar un salto cuántico porque se convertirían, posiblemente, en los administradores de los centros educativos, sobre todo los que tengan vocación privada, y podrían, bajo ese modelo, convertirse ellos en los verdaderos ejecutores del sistema. Ese es el modelo que a mí me gusta, que yo creo que aquí quizás sea inviable pensar por todo este tiempo en eso, aunque se haga un programa piloto algún día. Y soy el primero que, para que eso ocurra, promovería que no hubiera, señores, un servidor público mejor pagado posiblemente como profesor. Ahora, da la impresión de que algunos se sienten bien mientras más se postergue la normalización. Mira, vivimos en un país que es muy bueno para calcular teorías de conspiración. Yo tengo unos amigos por ahí que dicen que todos los que estamos promoviendo el regreso a las clases hace tiempo, estamos detrás de unos poderes oscuros en el sótano de un edificio con una caldera hirviendo en el medio, obviamente, y 5 ancianos con muchas verrugas riéndose, porque tenemos un plan oscuro y oculto, una conspiración judeo-masónica, para que se retorne a las clases porque el negocio lo necesita. Aterricen, se ha seguido pagando la colegiatura, trasladando muchos de los costos operacionales a los padres, nosotros, que pagamos ahora la luz, la electricidad agregada al hecho de tener el aparato donde nuestros hijos estudian todo el tiempo en casa, agregado a un comprobable rendimiento menor en el aspecto académico, porque la presencialidad, hay cosas en la vida que por más que las tecnologías avancen, nunca van a ser sustituidas. Entre ellos el valor de la presencialidad dentro de un aula. El mundo de los negocios conoce hace muchos años de las teleconferencias. El mundo de los negocios hace muchos años tiene el dinero, la capacidad y están las tecnologías para los encuentros a distancia, y sin embargo se prefiere por mucho en el mundo corporativo la presencialidad al momento de discutir elementos importantísimos de compra, venta, ampliación de capital, porque hasta los gestos, hasta la comunicación que va en el tú a tú, es parte de los elementos que se toman en cuenta. La justicia aquí, recuerdo cuando debatíamos aquel famoso tema de la virtualidad en las audiencias. Ese es un tema, señores, interesante que esta pandemia colocó en la palestra y que se debe discutir. ¿Hasta qué punto se pueden salvaguardar todos los derechos del imputado en una situación de virtualidad completa? Eso es bueno cuestionarlo, y ya hubo los cuestionamientos y hay un vaciado de ideas en tinta y papel ahí que es muy interesante. Entonces, ¿por qué no hacerse esa pregunta valientemente y de manera responsable también sobre la educación? La educación masiva, esa que tiene probablemente el mayor gremio de empleados del Estado, que es precisamente la Asociación de Profesores. Y que esto no se vea como lo ven algunos, que automáticamente lo entienden como un enfrentamiento con lanza hacia el rol del profesor. Jamás. Si hay una profesión noble en este mundo,
además de curar, es enseñar. Eso no lo va a poner en duda alguien que como yo, siempre que hago mi recuerdo mental de la gente a la que más le debo, siempre van a estar incluidos profesores, sobre todo profesoras en mi caso. Ahora bien, ¿a quién usted le sirve? Hágase esa pregunta cuando usted trabaja, sobre todo en el caso del Estado. Porque aquí el sector privado, mal que bien le guste o no, ha mostrado muchísimo mayor inclinación para volver a normalizar la presencialidad. Y vuelvo y repito, para los descubridores del agua tibia, el hilo en bollito, entre otros grandes descubrimientos que el mundo se los agradecerá, se sigue pagando la colegiatura privada. Nadie ha evadido ese costo. Ahora, lo que sí hay en la educación masiva, pública, que es subsidiada por todos los contribuyentes, tengan o no sus hijos en la educación pública. Porque eso también quiero decir, los padres que pagan un colegio público, que pagamos, me incluyo, un colegio privado, no dejamos de aportar a través de nuestros tributos las riquezas que luego terminan convirtiéndose en parte de las políticas del Estado en base a la educación masiva. Así que tenemos todo el derecho también a hacer ese cuestionamiento para que no caigamos en la famosa trampa de unos amigos guasdianos que decían que para criticar lo ocurrido en la autónoma había que estudiar en la autónoma. Mentira. Eso no es así. A donde vaya un centavo del erario, el contribuyente tiene todo el derecho a cuestionar qué se hace con cada centavo. Así no sea partícipe de la elección de la rectora o de lo que pasa en el INAVIE o en el ministerio. De manera que vamos a ir aclarando los mensajes. Porque a la sociedad, le guste o no a mucha gente, necesitará normalizar su vida. Como hubo algunas actividades que nunca se dejaron y se impidieron que se mantuvieran en normalidad. Este país no mandó el mensaje correcto a su juventud, que podía perfectamente ir a un colmadón al mediodía, yo insisto, a dar su humo, pero no podía ir a un aula, ni siquiera lavándose las manos, ni con mascarilla, ni manteniendo el distanciamiento, como hacemos nosotros aquí ahora en esta cabina. No, ahí, eso era imposible, eso era anatema, herejía, proponerlo. Miren, antes de concluir, quiero llamar la atención, gracias por algunas personas de ahí de la zona, aquí de Bellavista. De hecho, esta emisora está enclavada en el sector de Bellavista. La parroquia San Juan Bautista, a partir de mañana, abre nueva vez su horario de vacunación, como lo están haciendo otras en el país. Y atención, la gente joven de Bellavista no tiene excusa, van a encontrar ahí hasta que se acaben, van a estar vacunando. Creo que son 10 días consecutivos. Así que atención a los que no han podido por alguna razón. La parroquia San Juan Bautista, detrás de la plaza, que lleva el mismo nombre ahí del sector, pues acudan, no dejen de hacerlo, como estaremos nosotros también acudiendo a los demás centros. Y la gente joven, sobre todo en la edad productiva y de trabajo, que ahora va a necesitar dentro de poco y que se generen las condiciones precisamente para volver a ensanchar ese tejido productivo. Atención, senadores y diputados dominicanos, tenemos mucho que hacer para acelerar ese proceso. Entre otras cosas, hacer un programa inteligente de medidas relacionadas a eso. Vamos a llenar los centros de vacunación. Se nos ha puesto, señores, más fácil que nunca ayudar a recuperar esa normalización a la que tanta gente le tiene miedo. Yo no sé si porque la pandemia creó tantas oportunidades de negocio, no lo sé, o porque acomodó a cierta gente que como quiera se lo va a ganar, ¿verdad? Los otros no lo tienen tan fácil como ustedes. Así que vamos a hacer eso un poquito empáticos.